La primera noche en la hacienda, Ernesto me mostró los corrales, los canales de riego, el árbol más viejo donde juró que su padre había pedido perdón a la tierra después de una sequía. Yo lo escuchaba con una mezcla de asombro y ternura. Luego me llevó a la casa grande. En el recibidor olía a madera encerada y a fotografías antiguas. En la pared, un retrato de un adolescente alto, con ojos de agua, sostenía la mirada como quien desafía a un toro, Mateo, su hijo. El día que me di cuenta de que querían borrarme de la hacienda, la lámpara del pasillo temblaba como si alguien respirara sobre la llama. No fue una sospecha, fue una certeza. Alguien estaba fabricando mi caída con paciencia de cirujano. Y ese alguien era él, el hijo del hacendado millonario con el que me había casado. Yo lo vi en sus ojos el primer día. No era celos, era hambre. Hambre de herencia, de nombre, de poder. Hambre de verme fuera. Y sin embargo, lo que no sabía es que un secreto dormía a centímetros de su vanidad, esperando el momento exacto para arrastrarlo al fondo. Me llamo Valeria. Me casé con don Ernesto del Río, el hombre que más tierras y cabezas de ganado tenía en Tres Valles. Él era el tipo de leyenda que la gente saluda con el sombrero en el pecho y la cabeza gacha. Para mí fue un remanso. Yo venía de una vida hecha de traslados y maletas medio llenas, de trabajos que no se escriben en ningún currículum. Con él sentí por primera vez que podía plantar algo y verlo crecer. Intenso fue la palabra más amable que encontré para llamarlo cuando lo conocí. Mateo apareció 2 días después, bajando de una camioneta como si descendiera de un escenario. Su camisa olía a perfume caro y rebeldía. Me miró de arriba a abajo, la sonrisa afilada. «Se parece a ti», dije sin pensar. Ernesto sonrió con cansancio. «Ojalá se pareciera en lo bueno», respondió. «Vas a ver que es intenso». «Así que tú eres la nueva señora del Río», dijo sin extender la mano. Valeria repitió como saboreando la sílaba. «¿Qué nombre para una causa perdida?» «Soy Valeria», respondí con una sonrisa que no le debía nada. Esa noche empezó la guerra. No con gritos, no con insultos, con cosas pequeñas que en una hacienda pesan mucho. Una orden mía que no llegaba al capataz, un pedido de herramientas que se extravió, una camioneta que amaneció sin batería el día que debíamos firmar un contrato. Ernesto se reía, con ese optimismo del que ha visto tormentas y cree que todas pasan. Pero yo veía la sombra moverse por los pasillos, el cuchicheo cortarse cuando yo entraba, el apodo que me colgaron antes de aprender a pronunciar mi nombre, la muchachita. Es etapa de adaptación, decía. Tú tranquila. Mateo no me hablaba, me cercaba. Aparecía en lugares donde yo estaba sola, el archivo de cuentas, la bodega de semillas, el mirador sobre el cauce, siempre con esa media sonrisa torcida. «Dime, Valeria», preguntó una tarde, apoyado en la baranda, «¿te gusta más la ciudad o el campo?» «Me gusta el lugar donde se respeta a la gente», respondí. Lo siguiente fue un rumor que yo revisaba los papeles de la hacienda a escondidas, que pedía comisiones a los proveedores, que había llegado con la maleta vacía y el corazón lleno de precios. El capataz Ignacio vino a decirme en voz baja que debía cuidarme, que Mateo había invitado a cenar al abogado de la familia, que había preocupaciones sobre mi influencia en Ernesto. Yo, que solo había cambiado el proveedor de forraje porque el anterior mezclaba paja con promesas. La cena con el abogado fue un teatro. El licenciado Landa, de traje finito y manos suaves, me sonrió con una amabilidad que no me tocó. «Entonces te equivocaste de casa», dijo y se marchó silbando. La madrugada siguiente encontramos una potranca herida, con las patas cortadas por alambre. El veterinario dijo que había sido intencional. Ernesto se derrumbó en una silla, los nudillos en la frente. Mateo apareció con ojeras perfectas. Ernesto, caballeroso, intentaba tender puentes, que Valeria es lista, que aprendió rápido, que ha mejorado el control de inventarios. Mateo le interrumpía con datos, cifras, errores que no existían. Yo escuchaba, conteniendo el fuego, y pensaba en el retrato del adolescente. En aquellos ojos ya había semillas de lo que ahora era maleza. «Doña Valeria, solo venimos a ayudar», dijo, metiendo doña como una aguja. «La hacienda siempre ha tenido un modo de hacer las cosas, usted comprenderá». El golpe llegó cuando menos lo esperaba. Ernesto estaba en un recorrido con el ingeniero de riego. Yo llevaba el control de almacén cuando entraron 2 policías rurales con una orden de inspección. Buscaban documentación de compras con sobreprecio. Mateo llegó detrás, con el licenciado Landa y una cara de indignación hecha a medida. Empecé a dormir con sobresalto. En los silencios de la casa grande oía pasos que no llegaban a ninguna parte. La lámpara del pasillo, esa que temblaba, comenzó a apagarse a las 3 en punto como si obedeciera a un reloj sin pilas. Una noche, al asomarme, vi una sombra frente al cuadro de la madre de Ernesto. Parecía rezar. Me acerqué y la sombra se deshizo. En el marco quedó un cabello rubio, el de Concha, la prima de Mateo, su cómplice perfecto. Comprendí que no era una disputa, era una cacería. «Hay gente que no entiende de límites», sentenció como si hablara del clima. «Esto no es mío», dije, con la voz que no me obedecía. «Lo siento», Valeria dijo, encantado. «Hay sospechas graves, tenemos que aclararlas». Intenté mantener la calma. Entregué facturas, recibos, correos impresos. Landa señalaba supuestas irregularidades en rojo, los policías fotografiaban cada papel. Cuando abrieron mi escritorio y encontraron un sobre con 10.000 pesos en efectivo, supe que alguien había entrado en mi cuarto de noche.
Mateo no sonrió. Me sostuvo la mirada como un cazador sostiene la respiración antes del disparo. Siempre dicen lo mismo, murmuró uno de los policías. Padre no va a estar contento, dijo. Ernesto regresó al atardecer y nos encontró en el comedor, la mesa convertida en quirófano de papeles. Yo estaba erguida, pero por dentro me desplegaba como una carta mojada. Cuando le contaron el hallazgo, cuando Landa habló de prudencia, de medidas temporales, cuando Mateo insinuó que quizás yo debía dar un paso al costado hasta que se aclarara todo, algo en el rostro de Ernesto se quebró. No era la duda, era la pena de quien ve flaquear al destino. No lo es, respondí. Es una trampa. Valeria me dijo, con voz cansada, dime que esto no es cierto. Silencio. El licenciado apretó los labios. Mateo hizo un gesto breve de risa y rabia. ¿De quién? De tu hijo, dije sin parpadear. Quiero creerte, susurró. Pero entiéndeme, hay demasiadas miradas sobre nosotros. Dame algo, una razón, un hilo que seguir. Ernesto pidió que todos salieran. Me quedé a solas con él, el olor a tierra y a metal en su camisa. Claro, siempre el malo soy yo, dijo. ¿Cómo no? La muchachita necesita un villano. Tenía uno. No sabía si era hilo o espina, pero tenía uno. Desde la primera semana había notado que algunas cartas llegaban abiertas, que otras, dirigidas a señor Ernesto del Río, terminaban extrañamente en el estudio de Mateo. Había un cartero viejo, don Pánfilo, que siempre pedía un vaso de agua y dejaba chismes como propina. De él escuché una vez que a la casa chica de la curva le llegan cartas de la hacienda. La casa chica de la curva era donde vivía Lucía, la mujer que limpiaba oficinas en la notaría de Landa y a veces tenía documentos pegados en la suela del zapato por accidente. Esa noche, mientras Ernesto trataba de dormir lo que no se duerme, yo salí por la puerta de atrás, con una linterna y un saco prestado sobre los hombros. Fui a la casa de Lucía con un nudo en la garganta. Me abrió con cara de sueño y susto. Necesito tu ayuda, le dije sin preámbulos, y te prometo la mía si esto nos estalla en la cara. Esto no es de ricos, le respondí. Es de gente que se cree dueña de la verdad. Me hizo pasar. Olía a sopa y a lápices de colores. Sus hijos dormían en una cama de hierro, dos angelitos con barro en los pies. Yo no me meto en cosas de ricos, dijo, cruzándose de brazos. Me miró largo, luego sacó de una caja de galletas un manojo de sobres atados con hilo. Esto llegó a mi buzón por error, o este por no sé qué. Iban con el timbre de la notaría. Yo no sé leer bien, pero vi los sellos. Abrí con cuidado. Había copias de contratos de venta de ganado a empresas que no existían, con firmas que parecía haber escrito un aprendiz de calígrafo y un listado de depósitos a una cuenta en San Pedro bajo el alias M.R. Como Mateo del Río. La notaría de Landa, el abogado honorable, había sido la imprenta de sus verdades. No me metas en tus cosas, dijo, aunque en sus ojos había una chispa de justicia, pero si te preguntan, yo no existo. La abracé. Caminé de vuelta por la vereda de tierra con los sobres bajo la camisa, como si cargara a un recién nacido. Al llegar a la casa grande, la lámpara del pasillo titiló 2 veces y se apagó. En la oscuridad, una sombra se separó de la pared. El olor a perfume caro me golpeó primero. Lucía, susurré. Me acabas de dar aire. ¿No te cansas?, susurró Mateo, apoyado en la madera como si fuera suya. Hay 1000 de ti y ninguna me preocupa. Hay una de mí que te va a hundir, respondí sosteniéndole la mirada. Y ya no estás sola. Se acercó. Podría haberme tocado, pero no lo hizo. Me rodeó como quien inspecciona un caballo antes de la subasta. Mañana, repliqué, no será tu mañana. Mañana, dijo, el licenciado pedirá que te apartes de la administración. Mi padre no querrá escándalos. Firmará, y tú regresarás a la ciudad con tu maleta medio llena. ¿Sabes por qué? Porque aquí manda quien nació con la tierra bajo las uñas. ¿Y qué? Sonrió. ¿Vas a llorar en el comedor para que te crean? ¿Vas a decir que eres buena? Voy a mostrar cómo eres tú. Se inclinó, tan cerca que pude ver el brillo de su diente canino. Enséñales, te van a creer lo justo para verte caer desde más alto. No dormí. Ordené los sobres, los guardé con el cuidado de quien esconde pan en invierno. Al amanecer, el comedor se llenó de caras largas. El licenciado Landa tenía un documento preparado, una suspensión temporal de mis funciones hasta aclarar los hechos. Ernesto se sentó en la cabecera con la dignidad herida. Ignacio, el capataz, evitó mirarme. Concha me sonreía como una santita mala. Por el bien de todos, repetí, veamos esto primero. Valeria, dijo Landa, esto es por el bien de todos. Me puse de pie. Tenía las manos frías, pero la voz se me calentó en la boca. Saqué los sobres, los abrí sobre la mesa. Las firmas falsas brillaron en el papel como llagas. Los depósitos a M.R., las empresas fantasma, los sellos de la notaría, el hilo atando todas las mentiras. Ernesto se inclinó, leyó, blanqueó. Ignacio se persignó. Concha dejó de sonreír. Mateo no respiró. Esto salió de la oficina del licenciado, dije, clavando los ojos en Landa, y terminaba casualmente en el buzón equivocado. Y desvío, agregué, aquí está el alias, M.R. ¿O este quieres leerlo tú, Mateo? Falsificación, susurró Ernesto con un hilo de voz. Mateo rompió a reír.
Fue una risa breve, seca. ¡Qué espectáculo!, dijo. ¿Ahora vas a decir que soy un ladrón? El licenciado abrió la boca para hablar, pero en ese instante, desde el fondo del comedor, la voz de alguien a quien no esperábamos partió el aire como un relámpago. No lo digo yo, respondí, lo dicen tus papeles. Todos volteamos. En el umbral, con un sombrero en la mano y una cicatriz que le partía la ceja, estaba un hombre que yo no conocía, pero que traía en el rostro la forma exacta de un secreto. Miró a Ernesto, luego a Mateo, luego a mí. Vengo a decir algo que esta casa no quiso oír nunca, anunció. Y si lo digo hoy es porque ya no tengo miedo. Él no es el único que se roba lo que no le pertenece. El hombre avanzó un paso, su voz no tembló. Soy la mitad que nunca quisiste nombrar. Ernesto se levantó como un resorte. ¿Quién demonios es usted? Yo no conocía al hombre del umbral, pero su presencia tenía el peso de algo que la casa llevaba años evitando. Ernesto se quedó rígido, una sombra de asombro y rabia cruzándole el rostro. Mateo, en cambio, sonrió con desdén, como si todo aquello fuese otro de sus teatros. ¿La mitad de qué?, escupió él. Aquí no falta ninguna mitad. Y entonces supe que el secreto que hundiría a Mateo no estaba en mis sobres, sino en la sangre. El hombre sostuvo su mirada sin bajar la cabeza, levantó el sombrero y lo apretó contra el pecho, la cicatriz en la ceja parecía una firma escrita a cuchillo. La mitad de tu historia, dijo, mi nombre es Simón Álvarez y soy hijo de Ernesto del Río. El comedor exhaló un murmullo que recorrió la mesa como una ola. Sentí a Ignacio persignarse detrás de mí. Concha dejó escapar un Dios mío que sonó más a escándalo que a fe. Ernesto tragó saliva clavando las manos en el respaldo de la silla. Mateo rió, seco. Claro, ahora cualquiera aparece diciendo que comparte sangre conmigo. ¿Qué sigue? ¿Un desfile? No vine a pedirte nada, respondió Simón sereno. Vine a decir lo que nunca se dijo porque a esta casa le faltó valor. Miró a Ernesto. No podía morirme con esto guardado. Simón murmuró y en su voz había memoria. Mi madre se llamaba Aurora. Trabajó en el Molino del Sur cuando tú, Ernesto, estabas empeñado en levantar canales como si quisieras domesticar al cielo. Te fuiste sin mirar atrás porque aquí te esperaban apellido y ceremonia. Abrió el sobre. Aquí hay cartas tuyas, una fotografía en la romería de San Miguel, testimonios de doña Remedios, la partera, y de don Julián, el compadre que me enseñó a poner la mano sobre la tierra. Se volvió hacia todos, y hay una prueba de ADN con tu saliva que recogí de un vaso la última vez que viniste al mercado. No hice nada a escondidas, lo hice en silencio, que es distinto. No estás muerto, dijo Ernesto, y su voz de pronto fue la de un padre que reconoce una grieta. Y yo tampoco. Simón avanzó 2 pasos. Sacó de su chaqueta un sobre manila hinchado de papeles. Irregular es falsificar contratos, lo corté clavándole la mirada. Eso sí que lo sabes hacer muy bien. El licenciado Landa dio un paso, nervioso. Esto es irregular, balbuceó. Las pruebas deben solicitarse con orden. Mateo se cruzó de brazos, sobrando soberbia. ¿Y qué si fueras hijo de mi padre? ¿Qué cambia eso? El heredero soy yo, el único. Simón lo miró con una calma que me sorprendió. Eso es lo que quieres creer. Pero hay otra mitad del secreto, Mateo. Se pasó la lengua por los labios, como quien amarga una palabra antes de pronunciarla. La mujer que te parió estaba embarazada antes de casarse, y no de Ernesto. El golpe cayó como un trueno. Elvira, a quien yo apenas había visto, pero que en todas las haciendas existe con otro nombre, habría caído desmayada. Aquí, Concha retrocedió un paso asfixiada por su propia curiosidad. Ignacio, pálido, susurró Ave María. Simón volvió al sobre, extrajo otro juego de papeles con sellos y firmas antiguas. Ernesto apoyó las manos en la mesa para no caer. Mateo soltó una carcajada incrédula. Mentiras. ¿Pruebas? Basta, rugió Mateo, golpeando la mesa con los puños. No voy a escuchar chismes de un bastardo que aparece a arruinarme. Declaración jurada de doña Remedios, la partera, el niño no se parece a la rama del río. Nota del doctor Albarrán, gestación contada antes de la fecha de bodas. Carta de Anselmo Landa, sí, el padre del licenciado, en la que pide discreción a cambio de lealtad futura. Alzó la vista. Y una medalla con las iniciales MR grabadas por detrás, que no son de Mateo del Río, sino de Mateo Rojas. Tu madre estaba comprometida con un peón de la hacienda vieja, un tal Rojas, que murió en una riña. Se encogió de hombros. Luego vino el apuro, la boda, el apellido. Y el resto ya lo sabemos. Un muchacho criado para creer que la sangre lo absuelve de todo. El licenciado Landa palideció, como si el fantasma de su padre lo hubiera tomado de la corbata. Ernesto cerró los ojos y apretó la mandíbula. Yo sentí que el aire por fin cambiaba de dueño. Yo no vine a quitarle nada a nadie, repitió. Vine a devolver la verdad al lugar donde la enterraron. Simón dejó el sobre en la mesa, entre todos. Cállate, dijo Ernesto sin gritar, pero con una autoridad que no le había oído en semanas. Si alguien aquí ha arruinado algo, has sido tú con tus mentiras. Durante años cargué con un silencio que me hizo más cobarde que hombre. Miró a Simón. Supe de Aurora, supe de ti.
No te busqué porque aquí me exigían perfección y apellido. Se volvió hacia Mateo. Y te crié como mío porque pensé que el amor podía redimir la mentira. Pero el amor sin verdad se pudre. Se llevó la mano al pecho. Hoy digo lo que debí decir hace décadas, reconozco a Simón como mi hijo. Y pido perdón por haberlo negado. Miré a Ernesto, su rostro era una tormenta que encontraba por fin el cauce. Se enderezó, respiró hondo y habló para la sala, para los trabajadores que llenaban el marco de la puerta, para la casa entera. El murmullo se volvió un oleaje. Ignacio se quitó el sombrero. Rosa, que había entrado sin que yo la viera, lloraba en silencio. El licenciado Landa intentó interponerse con palabras de procedimiento, pero ya no había papel que alcanzara. Mateo miró a Ernesto como si acabara de perder el suelo. Te voy a apartar de la administración por ladrón y por violento, respondió Ernesto, con una calma que cortaba, y la justicia decidirá lo demás. Apretó los dientes, no por él, por lo que tú hiciste. ¿Me vas a desheredar por un desconocido?, escupió. Concha intentó salir, deslizándose por la pared, pero Ignacio le cerró el paso con la cortesía dura del campo. Landa retrocedió 2 pasos, fino como una culebra buscando grietas. No tienes cómo probarlo, dijo Mateo, apoyando la mano en el documento de suspensión que Landa había traído para mí. No tienes nada. Tenemos tus empresas fantasma, intervine, tus depósitos con alias, las firmas de la notaría. Me volví a Simón, y ahora tenemos el hilo que faltaba, el miedo que te mordía la nuca. No peleabas por tu padre, peleabas por tu máscara. Esto debe resolverse sin escándalos, balbuceó. Podríamos acordar. No habrá más acuerdos, lo cortó Ernesto. Hoy no. Mateo, que había contenido la rabia como un potro atado, lanzó la silla hacia atrás y vino hacia mí con los ojos vacíos. No corrí. Mis piernas temblaban, pero no corrí. Ignacio dio un paso, Simón otro. Ernesto levantó el bastón como quien levanta un juramento. Tócala y te saco yo mismo de esta casa, dijo mi esposo ronco. Mateo se detuvo, respirando por la boca. En sus pupilas cabía la hacienda entera hecha ceniza. Miró a Simón como si quisiera traspasarlo. Tú no eres de aquí, dijo. No eres de mi sangre. No eres nada. El comedor era un alambre tenso. Los trabajadores aguardaban una orden, esa clase de señal que el campo entiende, levantar o bajar los machetes. Yo vi claramente que aquel era el borde. Si alguien cruzaba, ya no habría palabras. Mateo, dije, y mi voz me obedeció como una yegua que al fin nos reconoce. No te hundió mi llegada, no te hundieron los papeles. Te hundió tu secreto, la vida que no quisiste mirar de frente. Levanté el sobre de Simón y el mío, y lo junté. Aquí está lo que te faltó y lo que te sobró, verdad y codicia. Soy suficiente para que la verdad te pese, respondió Simón, y para que dejes de robar donde trabajamos. Él me miró como se mira a un precipicio. Tuve miedo de que saltara, pero no saltó, clavó las uñas en la madera, respiró hondo y por primera vez desde que lo conocí pareció no saber qué hacer. Ernesto habló entonces con la voz limpia. A partir de ahora, Mateo queda suspendido de toda función en la hacienda. Ignacio, acompáñalo a su cuarto y que recoja lo indispensable. Miró al licenciado. Landa, usted está despedido. Y si tiene algo que decirme, me lo dirá ante un juez. Se volvió a Simón. Tú te quedas. Si quieres, no como heredero a la fuerza, sino como hijo al que le debo el tiempo que no tuve. No vine por tierra, dijo. Vine por nombre, y porque Valeria dejara de pelear sola. Simón bajó la cabeza en un gesto que no fue sumisión, fue respeto. Cuando Ignacio tocó el hombro de Mateo, este se zafó con un manotazo. Esto no terminó, dijo, la mandíbula dura. Me quieren fuera porque saben que puedo más que todos ustedes juntos. Nos miró a uno por uno, dejando promesas de venganza en las esquinas. Luego se marchó escoltado, no derrotado, pero sí desnudado. Si pudieras, respondí sin moverme, no habrías necesitado falsificarme. Gracias por obligarme a hacerlo, contestó, con una sonrisa rota. El comedor resopló como un animal que por fin baja la cabeza para beber. Ernesto se dejó caer en la silla, temblando. Fui hacia él y le tomé la mano. Gracias por decirlo, susurré. Asentí. Rosa, que seguía de pie en la puerta, se acercó y me pasó un pañuelo limpio. Me reí y lloré al mismo tiempo. Afuera, el viento movió el polvillo del patio como si barriera un cuarto que al fin iba a ponerse en orden. Tu pelea no fue en vano, me dijo, pero cuida la espalda. Un hombre que pierde un apellido puede volverse más peligroso que uno que pierde dinero. Simón recogió sus papeles, los ordenó con una prolijidad que decía mucho de su vida y poco de sus prisas. Al acercármelos, bajó la voz.